del último martes, ¿sí? Que habíamos visto hasta el capítulo 10, ¿sí? Ya sea porque lo leyeron, ya sea porque vieron el video o porque estuvieron el martes acá. ¿Qué les llamó la atención? De los primeros 11, en realidad los primeros 10 capítulos. ¿Qué recuerdan así como que dicen, esto me llamó la atención? A mí algo que me gustó mucho fue, que me parece también incluye el 11, es que cuando desata el séptimo sello y la séptima trompeta, es como que hay adoración a Dios, adoración a Jesús. Y eso fue lo que más me voló la cabeza, porque como que la perfección y la plenitud se termina haciendo cuando hay adoración, una cosa así. Eso me llamó mucho la atención. Claudio, Oscar, ¿cómo anduvieron ustedes con esto de Apocalipsis? No, bien, yo debo confesar que vengo atrasada con la lectura, no me quiero adelantar, así que voy igual dándole siempre, digamos, aunque vaya atrasada, yo igual no me quiero saltar de uno al otro, ¿no? Ah, bien. Pero bueno, sí, por ahí lo que no entendía mucho era esto de desata los sellos, no sé, no me terminaba de cerrar, ¿viste? Sí, me acordaba, me traía mucho el tema del tema este, digo, mira, a veces uno por ahí adora o canta, en mi particularidad, y sin saber, viste, que tenemos un tema que dice, desata los sellos, padre, abre el libro, desata los sellos, pero está bueno porque esta parte es como que trata de todo eso, nos habla un poco de todo eso, y muchas veces yo adoré sin saber lo que estaba diciendo, lo que estaba de alguna manera, sí, alabándole a Dios, profetizando, ¿no? Lo que quería decir. Sí, hay varias letras de lo que nosotros cantamos que está acá en el Apocalipsis. Ujú. Y hay algo que a mí, a medida que iba leyendo los otros capítulos, los que vamos a ver hoy, que siempre habla de Jesús, pero como el Cordero. O sea, a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 19, cada vez que se refiere a Jesús se refiere como el Cordero, es decir, aquel que nos reemplaza. ¿Sí? El Cordero es el símbolo de aquel que pagó por nosotros el pecado, o sea, que con su muerte nos representó a nosotros en aquellos que nosotros debíamos pagar. Eso me llamó mucho la atención. Muy bien. Entonces, ahí vamos a ir arrancando, comparto pantalla. Sí les pido que tengan la Biblia a mano, porque vamos a ir leyendo algunos pasajes. Bueno, ahí bienvenidos los que están llegando. Ahí estamos. Bueno, ahí tenemos Apocalipsis 11. En esto habíamos quedado la otra vez. El tema de los templos. Entonces, rápidamente, si alguien puede ir buscando. Primera de Reyes 6.1. Alguien más que pueda buscar Esdras 3.12. Otro que pueda buscar Juan 2.20. Y un último que pueda buscar Apocalipsis 11.1. Perdón, 11.1 ya lo tenemos acá. Sería Primera de Reyes 6.1, Esdras 3.12 y Juan 2.20. Bueno, templos en la Biblia. Nosotros por ahí hemos escuchado y hay alguno que les llama mucho la atención el tema de la construcción del tercer templo, así se le dice, allá en Jerusalén. Entonces, una señal de que el tiempo ya está por cumplirse es que los judíos puedan establecer el templo, allí donde hoy está la mezquita, donde se cree que estaba el templo de Salomón y también se entiende que ahí está el templo de Herodes. Bueno, pero ese lugar hoy está en conflicto, o sea, es un sitio físico como que le pertenece también a los musulmanes, entonces no se puede ni siquiera excavar como para hacer algún estudio arqueológico. Muy bien, el primer templo, y fíjense que acá, cuando hablamos de los templos, no estamos hablando del tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, o sea, de que Dios le mostró a Moisés allá arriba en el Sinaí
y que le dijo que construyera, que Bezalel se dedicó a construir. ¿Alguien tiene Primera de Reyes 6.1? Leo. ¿Sí? En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Bien. Bueno, ese templo, que es el primero, el que construyó Salomón, es el que se destruyó, es el que tiene toda la majestuosidad. Es el que destruyó en el 586 cuando Nabucodonosor invadió. Es decir, invadió una vez, dos veces, y la tercera vez, ahí es cuando se destruyó el templo. Se entiende que ahí desapareció el arca del pacto, ¿sí? Ese arca que buscaba Indiana Jones. Se cree que en ese momento, con la invasión de Babilonia, desapareció el arca. No se sabe dónde está. Hay leyendas, pero a ciencia cierta no se sabe. Y espiritualmente podemos entender que si eso hoy estuviera físicamente, probablemente sería de adoración, y no es lo que Dios quiere. Bueno, en el 586 ese templo fue destruido. Luego viene el segundo templo, que ahí viene una situación de, ¿será el segundo el de Zorobabel o será el segundo el de Herodes? ¿Alguien tiene Esdras 3.12? Yo lo tengo. La Biblia de las Américas, ¿no? Sí, sí, la que tengo. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz mientras daban gritos de alegría, mientras muchos daban gritos de alegría. Lo que hizo Zorobabel, por si alguno no lo recuerda, Zorobabel fue el encargado de venir desde Babilonia, regresar a reconstruir el templo. A reconstruir el templo que había sido destruido de Salomón. Bueno, eso es lo que relata Esdras. Ese templo luego es profanado, ahí lo pueden ver, en el año 179 por Antíoco Epífanes, ¿no? Este general sirio que hizo muchos males contra el pueblo judío. Bueno, ese fue el que, de alguna manera, profanó. No necesariamente destruyó, porque no es que lo hizo ruinas al templo este de Zorobabel. Pero acá hay una diferencia. Cuando nosotros decimos el tercer templo, que es el que hoy se espera, y hay que analizar desde un punto de vista religioso, podría ser, y desde un punto de vista espiritual. Espiritualmente hablando, el primer templo fue el de Salomón. Ese templo es el consagrado, que nosotros podemos leer ahí en Primera de Reyes, y el segundo templo, espiritualmente hablando, es el de Zorobabel, que no tenía la majestuosidad arquitectónica del primero, pero sí tenía lo espiritual que necesitaba ese lugar. Ahí se volvió a ofrecer sacrificios. Esdras se dedicó a consagrar ese templo. Pasaron los años, ¿sí? Y viene el de Herodes, ¿sí? Herodes el Grande, conocido así justamente porque hacía muchas obras majestuosas, entre ellas el templo. El templo, ¿alguien tendrá ahí Juan 2.20? ¿Quién lo tiene por ahí? Ahí leo. Estoy con el celular, por eso no podía. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Bien. Este templo, cuando uno lee en la Biblia, o sea, a partir de las Escrituras, no se relata grandes detalles de este templo. Era un templo hecho por Herodes, más que nada para agradar a los judíos, no para agradar a Dios. Eso es lo que tiene. Por eso que religiosamente se puede decir que este templo era el segundo, pero espiritualmente, y no hay gran detalle. Lo único que se nombra de este templo es que Jesús iba al templo.
que iban a orar al templo, que lo utilizaban para hacer los sacrificios, pero no tienen los detalles espirituales que sí tenía el de Salomón y después la reconstrucción de Zorobabel. Entonces, cuando decimos el tercer templo, podríamos analizar cómo. Uno sería lo religioso. Lo religioso, bueno, el de Salomón será el primero, el de Zorobabel era como una reconstrucción, entonces religiosamente como que está bien, no sería el segundo templo, sí sería el segundo templo religiosamente hablando. El de Herodes, que era mucho más grande que el de Salomón incluso, y espiritualmente hablando, sí diríamos que el de Salomón es el primero y espiritualmente hablando el de Zorobabel el segundo. Espiritualmente no se consideraría el de Herodes un templo, más que nada una obra arquitectónica. Este es el templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y acá es algo importante porque el pueblo de Israel, hoy los que conocemos como judíos, dejaron de ofrecer sacrificios. Cuando uno lee toda la escritura del Antiguo Testamento, de Levítico y de Números, que la manera para poder acercarse, para poder ponerse a cuentas con Dios, era tener los sacrificios. Pero en el año 70 los romanos le destruyen todo eso y lo único que dejan es una de las paredes de los muros, que es el que se conoce como el Muro de los Lamentos, que se entiende, se dice que se dejó para que el pueblo llore. Para eso se entiende que quedó ese. No sé si tienen algún conocido que haya podido llegar hasta allá, pero que Dios nos permita en algún momento a cada uno de nosotros visitar ese lugar, pero los que han ido cuentan que la tierra, o sea, el lugar físico, te conmueve, es decir, cuando dice de lamentos, realmente te dan ganas de llorar. ¿Por qué? Por la sangre derramada en el lugar, por todo lo que pasó el pueblo de Dios en ese lugar. Bueno, y acá tenemos Apocalipsis 11:1, que nos introducimos entonces en donde estábamos trabajando. Me fue dada una caña de medir, recuerde que está hablando el apóstol Juan, unos 3 metros, semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Si nosotros vemos que esta palabra que está dando, hoy no tendría que medir. ¿Por qué? Porque hoy no hay ningún templo para medir. Entonces está hablando de un templo a futuro que será construido. No dice en la Biblia la manera, el año, el modo en el cual se ha de construir, pero sí dice como que profetiza sobre un tiempo en el cual hay un templo construido, que es lo que está midiendo en este caso el apóstol Juan. Ese sería el templo que los judíos van a tener que construir para los últimos tiempos que se van a desencadenar. Y después hay otro templo, que es el que habla Ezequiel. Ahí en realidad habla todo el capítulo 40, que sería el templo del milenio. El milenio, allá aparece más adelante en el Apocalipsis, que es otro tiempo en el cual Jesucristo reinará aquí en la tierra con nosotros. Ahí habrá otro templo que está referido a la Nueva Jerusalén. Esos serían los templos, ¿sí? Que es algo bastante interesante en la historia de Israel. Muy bien. Versículo 2. Pero excluye el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa. Se entiende que la ciudad santa es Jerusalén. Esa es la ciudad santa cada vez que se refiere. Y ese pisoteo se hará por 42 meses. Bueno, en todo el libro de Apocalipsis y también en Daniel aparece esta cantidad de tiempo. Los 42 meses también aparece como 2 años y medio. Por ejemplo, Daniel 9:27 dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Bueno, y en el versículo 3 aparece esa misma cantidad de tiempo, pero en lugar de decir 3 años y medio, acá perdón, me equivoqué acá. ¿Sí? No son 2 años y medio, sino que son 3 años y medio. 42 meses equivale a 3 años y medio. No daba la cuenta, sino recién lo percibo. Bueno. Y también dicho con 1260 días. Ahí estamos diciendo la misma cantidad de tiempo.
Pero proféticamente, recuerden que el tiempo de Dios es el tiempo que aparece en la Biblia, y es el tiempo que le dio a su pueblo de Israel. Por eso es tan interesante que nosotros aprendamos como las costumbres más del Israel antiguo. ¿Por qué? Porque esas costumbres se las estableció Dios. O sea, Dios estableció con su ley la forma de comportarse. Más allá que después ellos no la habrán cumplido, pero por ejemplo, los meses son de 30 días, así está contado. Y el año, o sea, el año calendario hebreo, recuerden que está contado a partir del calendario lunar y no el calendario solar, que es el que tenemos nosotros, es de 360 días. Entonces, si alguna vez a ustedes les llama la atención y quieren ponerse a hacer las cuentas respecto a alguna profecía, tengan presente que es con 360 días. Así es como se hacen las cuentas, ¿sí? No con 365. Muy bien. Y acá aparecen: otorgaré autoridad a mis dos testigos. Ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. Vestidos de silicio. El silicio se entiende, sería como una ropa así, como una bolsa de arpillera, así algo áspero, ¿sí? Es símbolo de que se está sufriendo. Ese sería el silicio, como una chaqueta, ¿sí? Una chaqueta que nos raspa el cuerpo. Bueno, y van a aparecer dos testigos, y es bastante incierto respecto a estos dos testigos. La certeza la vamos a tener cuando esto acontezca. ¿Quiénes eran realmente estos testigos? Hay algunos indicios que se puede ver por lo que dice, pero no se sabe bien a ciencia cierta quiénes pueden ser. Bien. A ver si ahí lo tengo. No. Versículo 6. ¿Alguien tendrá ahí versículo 6? ¿Sí? Estamos en 11:6. Acá. Dice, estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Esto es NBI. Bien. Bueno. ¿A quién les hace acordar que tiene poder para cerrar el cielo para que no llueva? ¿A qué personaje del Antiguo Testamento les recuerda? A Elías. Elías. ¿Sí? Bueno. Uno entiende acá, ¿sí? Hay dos versiones, hay diferentes versiones. Y algo que a mí me ha gustado acá de la forma de estudiar, por ejemplo, Apocalipsis, es que no se puede dar una certeza de qué es. Hay cosas que sí. A ver, por ejemplo, hemos nombrado que el Cordero se refiere a Jesús. No hay duda al respecto. Pero, por ejemplo, estos dos testigos. ¿Recuerdan a Juan el Bautista que antes de la venida de Jesús decía que tenía que venir Elías primero? Y cuando fue profetizado por Gabriel, ¿sí? Cuando le dijo a Zacarías, en realidad dijo que Elías venía, pero no es que Elías en realidad volvió del cielo para encarnarse en Juan el Bautista. No fue así, sino que apareció un personaje con el mismo espíritu que tenía Elías, pero no es que Elías descendió del cielo. Bueno, acá uno puede decir, Elías en realidad no murió, Elías no conoció la muerte porque el Señor se lo llevó. Y otro personaje del Antiguo Testamento que tampoco conoció la muerte, ¿quién es? Además de Elías. Enoc. Enoc. Entonces, uno puede entender o interpretar que tal vez sean estos dos los que pudieran venir como testigos. O también se podría decir que serían dos personas con el mismo espíritu que ellos. Y por lo que dice el versículo 6, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿A quién le recuerda esa frase?
A Moisés. Moisés. Entonces también se podría considerar como que es Elías y Moisés. Por eso les decía lo que nombraba al inicio de este pasaje. ¿Cuándo tendremos la certeza? La certeza la tendremos cuando esto acontezca. Sí, hoy podemos decir que van a aparecer dos y que van a testificar, es decir, van a dar testimonio. Y recuerden que en este momento en el cual aparecen estos dos personajes, la iglesia, nosotros, no estamos acá. Por eso es quién ha de dar testimonio. Estos dos han de dar testimonio. Avanzando ahí, ¿sí? Acá vamos a los capítulos 12 y 13. Como dijimos el martes pasado, lo que buscamos hacer es como un pantallazo, de manera que a medida que iremos leyendo en esta semana los siguientes capítulos, como podamos entender cronológicamente dónde estamos, qué es lo que está pasando. Hay algo importante para entender Apocalipsis, y es que aparece el número 7. El número 7 que lo conocemos en la Biblia, que representa un todo, es decir, que está ya completo. Bueno, acá va a haber un periodo de 7 años donde se desarrollan todas estas calamidades que nosotros leímos de los sellos y de las trompetas, pero a su vez esos 7 años y medio están separados en 3 años y medio, no 2 y medio como yo describí, 3 años y medio y otros 3 años y medio. ¿Y qué es lo que marca la mitad de eso? La mitad de eso lo marca la profanación del templo por un personaje que ya lo vamos a nombrar, que es el anticristo. Bueno, eso es lo que marca. Entonces, repito, hay un periodo de 7 años, y esos 7 años a su vez dividido en la mitad. Una mitad que sería como muy buena, ¿sí? Es decir, alguien que sube al poder, y son 3 años y medio donde hay cierta comodidad, y otros 3 años y medio posteriores, que es donde realmente se da a conocer, y entonces se profundizan todas esas calamidades, y esas pestes, y esa muerte, y esos terremotos que nosotros leímos anteriormente. Bueno, en los capítulos 12 y 13, que son los que seguiríamos leyendo, aparecen ahí algunos personajes que son, a ver si acá yo había nombrado, compartir pantalla. Ahí está. Dice Apocalipsis 12. Bueno, acá en el capítulo 12 y 13, si alguien está anotando, ahí aparecen varios personajes, y los voy nombrando. Va a aparecer Israel. Ahora veremos quién es este Israel, ¿sí? Que es representada por esta mujer que está acá, ¿sí? Ese aparece Israel. Y cuando decimos Israel, recuerden, y acá se ve claramente, Israel no es la iglesia, ¿sí? Entonces, paréntesis, cada vez que nosotros leemos en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no es la iglesia, ¿sí? O sea, la iglesia tiene otras características, otra relación con Dios. Sí podemos entender en ciertas profecías o en ciertos pasajes, cuando dice el pueblo de Dios, está bien, estamos involucrados nosotros ahí, pero no es que lo que le pasa a Israel le está pasando a la iglesia necesariamente. Bueno, y acá se ve claramente, son dos aspectos diferentes. Aparece Israel representado en la mujer. Después aparece el dragón. ¿Quién es el dragón en el Apocalipsis? Creo que ya lo saben. ¿Quién es? Sin miedo. ¿Alguno que se atreva? ¿Quién será el dragón? Como el anticristo, algo así, porque dice que tiene distintas formas, va, yo lo asocio a eso, no sé si será. Bien, pero un poquito más alto de rango que el anticristo. Es el diablo, ¿sí? Es Satanás. Es Satanás el dragón. Bien. Bien. Después aparece un niño aquí, que el niño representa al Mesías, ¿sí? Que vino de los judíos.
Por eso ahora lo vamos a leer en Apocalipsis 12. ¿No? Aparece también el arcángel Miguel, que es el que pelea. Y recuerden algo, a mí me gustó la otra vez porque yo no lo sabía, esto de los seres espirituales. No es que todos los que viven en el cielo son ángeles, porque ángel significa mensajero. Entonces, hay quienes no son mensajeros, no envían ningún mensaje, ¿sí? Entonces, no serían ángeles, pero eso no quita que sean seres espirituales que están adorando a Dios. Acá aparece el arcángel Miguel, que aparece luchando. Aparece la bestia del mar, esto lo vamos a leer en el capítulo 13, que ese sí, como decía Gloria, ese sí es el anticristo. Y aparece también el que se llama el falso profeta. Más adelante le llama como falso profeta, pero emerge aquí, que es una de las bestias que vamos a leer en el capítulo 13. Entonces, como para ir entendiendo capítulo 12 y 13 a medida que lo vayan leyendo, ustedes habrán escuchado que el diablo copia a Jesús, el diablo copia a Dios. Y acá en Apocalipsis es muy literal eso. Entonces tenemos al Padre, tenemos a Dios, y tenemos a Satanás, aquel que quiso usurpar ese lugar del Padre, de Dios. Bueno, tenemos a Jesús, ¿no? Que es el rey de reyes, bueno, y aparece el anticristo, aquel que se opone a Cristo, queriendo ocupar ese lugar de gobierno. Y también tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a darle gloria a Jesús. El Espíritu Santo lo que nos guía a nosotros es que alabemos y adoremos a Cristo. ¿Qué hace el falso profeta, que es el que aparece aquí? Lo que hace es que la tierra, los seres que van a estar viviendo en ese momento que se desarrolla esto, adoren al anticristo, con grandes señales, prodigios, con grandes milagros. Va a hacer que la gente, el pueblo, adore a esta persona que es el anticristo, que nosotros leemos en Primera de Juan, Segunda de Juan, aparece el espíritu del anticristo, que ya estaba en ese entonces, pero ahora estamos hablando de una persona en especial, es decir, de un ser humano con un espíritu dado por el mismo Satanás. De eso estamos hablando. Entonces apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bueno, aquí hay una figura y es como que hace una pausa en lo cronológico que venía desarrollando Apocalipsis y se detiene y explica por algún momento qué es lo que está pasando. Esta mujer representa a Israel que de Israel nace el Mesías. ¿Sí? No es que el Mesías no existiera antes, o sea, Jesús existía, pero se da a conocer aquí en la tierra por medio del pueblo judío. Cuando ustedes recordarán allá en Génesis, cuando está la simiente de la mujer y después está la simiente del diablo. Y es sorprendente cuando uno lo entiende así como la simiente, es decir, la semilla, que Dios mismo, fíjense, cuánto se preocupó en guardar, en preservar, en cuidar esa simiente, y esa semilla tan amada por Dios prevaleció por todo el pueblo de Israel. ¿Sí? En algún momento dijo, bueno, acá elijo a Abraham y por acá va. ¿Sí? Después va por Isaac, después va por Jacob, después va por Judá, y así sigue, después va por el rey David, aparecen algunas mujeres ahí en la historia, y ahí se va desarrollando hasta que llega a María, ¿sí? José, y da a luz, ¿sí? La simiente. Me gusta esa parte de la historia, como Dios se cuidó siempre de esa simiente de salvación, que venía a cumplir lo que él había dicho. Muy bien. Bueno, 1, 2. A ver si yo lo tenía anotado acá. El 3 y el 4. Acá está. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, y acá es lo que está explicando lo que hace el diablo. Un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. En la Biblia, cada vez que ustedes vean los cuernos, significa gobierno.
no es que es una interpretación no es una interpretación, sino que bíblicamente se ve claramente a partir de los cuernos que nombra gobierno, ¿sí? Ya sea acá en Apocalipsis o también en el libro de Daniel. ¿Sí? Los cuernos claramente, no hay duda, ¿sí? Acá, que 10 cuernos significan 10 reinos, 10 gobiernos. Por eso es que para estos tiempos cronológicos que vivimos, notamos como ciertas alianzas a nivel mundial, porque esos 10 gobiernos se tienen que empezar a mostrar. Claramente nosotros estamos en los principios de dolores, y tal vez ya no sean tan principios, ¿sí? Eh, pero se tienen que empezar a dar a conocer esos 10, ¿sí? Esos 10 gobiernos. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto es lo que se entiende, eh, las estrellas, en varios pasajes de la Biblia, es una referencia a los ángeles del cielo. Aquellos ángeles, en este caso, a los ángeles caídos, ¿sí? Por eso es que, tal vez alguna vez lo habían escuchado, ya lo habían leído, que se entiende que Satanás no vino solo, sino que juntó una tercera parte de los ángeles, que serían los ángeles caídos. Bueno, y es todo un tema ese, porque hay algunos ángeles que están encarcelados en prisiones, y hay otros ángeles que andan haciendo ahí, andan oprimiendo a los seres humanos. Y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, y acá se ve claramente cómo el diablo siempre quiso cortar la línea esta de la simiente, como desde Caín, cuando mata a su hermano Abel, ¿sí? Y cómo Dios tuvo que guardar y preservar esa línea. ¿Sí? E incluso después, una vez que nació, cuando Jesús eh, quiso ser matado por el rey Herodes, entonces acá se nota cómo viene esa opresión del maligno. Y ella dio a luz un hijo varón. Y acá se ve claramente que se refiere al Mesías, a Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y acá entonces, una manera de entenderlo es, las profecías del Apocalipsis, es como que va un poco a la historia, que es lo que contamos recién, y es como que vuelve o va al futuro. Y acá se está refiriendo al pueblo de Israel, o sea, la mujer que es perseguida y es separada al desierto. Tal vez alguno de ustedes en este momento esté recordando el libro de Oseas, cuando Oseas, la mujer, ¿sí? Cuando la va a rescatar a Gomer, ¿sí? La mujer de Oseas, entonces es llevada al desierto. Hay toda una figura ahí de lo que está ocurriendo. Bueno, y el desierto, obviamente ninguno de nosotros quiere estar en el desierto, pero es allí donde Dios trata. Y acá lo que hace es, alguien la otra vez preguntaba esto de los 144.000, que es una figura de los judíos, del pueblo de Israel, pueblo primogénito, como lo leímos alguna vez allá en Éxodo, y Dios no se olvidó que es su primogénito. Capaz que la madre, como dice, se podrá olvidar de su hijo, pero aún así Dios no se ha de olvidar de que Israel es su primogénito. No es que a partir de nosotros, nosotros los gentiles hemos reemplazado el pueblo de Israel. No, Dios siempre siguió manteniendo a su pueblo. Y siempre está la historia de un remanente, es decir, de un grupito que lo fue cuidando. Y acá aparece ese grupito que lo envía al desierto. Y de alguna manera coloca una marca en estos 144.000, que es un número representativo, alguna señal coloca, ¿para qué? Para que todas esas calamidades que nosotros estuvimos leyendo no le alcancen, para que el diablo no los pueda tocar. Eso es lo que está diciendo, por 1260 días. Y ahí aparece otra vez esto de los 3 años y medio, esos 3 años y medio de opresión, donde el anticristo será el que toma el gobierno. Y fíjense que no estamos muy lejos de esa situación, porque hoy, que tal vez no lo vemos al anticristo sentado en el trono mundial, pero sí como el pueblo de Israel es oprimido. Si hay algo como argentinos que nosotros debemos hacer, es orar, es pedir perdón por nuestra nación, que el Señor tenga misericordia de la Argentina, porque
no sé si han investigado o han sabido a lo largo de la historia, ya sea en la década del 90 o en décadas anteriores, lo que nosotros como argentinos hemos oprimido al pueblo de Israel, ¿sí? En todos los aspectos. Y hoy mismo, desde la educación, ¿sí? Más que nada desde la educación universitaria, cómo se ataca al pueblo, ¿sí? Al pueblo de Israel. ¿Sí? Es decir, se dan cátedras, clases, se arman cursos especialmente para atacar y decir que ellos son unos asesinos. ¿Sí? Bien. Está bien que, o sea, no están mintiendo cuando dicen que son asesinos, ¿sí? Es cierto, pero es el pueblo de Dios, ¿sí? No conocerá a Cristo, no habrá aceptado al Mesías, pero de alguna manera Dios tiene un trato en especial con ellos. Y bueno, avanzamos ahí un poquito más rápido. Acá aparece Miguel, que es el que lucha con el dragón, y acá nosotros alguna vez estudiamos, generalmente en intercesión, que como que hay un segundo cielo, como que no, hay un segundo cielo en el cual se desarrollan estas peleas espirituales, estas batallas espirituales. Fíjense que acá este dragón, este diablo, ya no está en ese segundo cielo, sino que es arrojado a la tierra. Y acá en la tierra entonces donde se arma todo ese mal, ¿sí? Lo que antes estaba espiritualmente, ahora eso se desencadena aquí en la tierra. Bueno. Y bueno, y acá dice, el versículo 9, claramente dice a quién se refiere este personaje. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, ¿sí? Diablo, recuerden que es el acusador, y Satanás, que es el opositor, ¿sí? El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y le acompañaron sus ángeles también. Muy bien. A ver ahí. Bueno, y seguimos ahí. Recuerden que estamos haciendo como un resumen del capítulo 12 y el 13. En el capítulo 13, acá aparece el anticristo. ¿Alguien tendrá para poder leer Apocalipsis 13, 1 y 2? Apocalipsis 13, 1 y 2. Leo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es la Reina Valera. Gracias. Ahí aparece el que conocemos nosotros como el anticristo. Fíjense que en esta visión que tiene Daniel, Juan, lo ve como una bestia. Es la primera bestia que aparece ahí. Alguien que pueda buscar, por favor, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 6 al 8. Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 8. Ahí mientras lo encuentran, el mar que nosotros leímos, o que nosotros podemos ver acá en esta figurita, bueno, el mar representa a las naciones. Entonces, de las naciones sale este personaje que conocemos como la bestia o conocido como el anticristo que yo nombraba, el que quiere ocupar aquel lugar que es de Cristo. Pero sí este va a venir a gobernar la tierra. Y las naciones son las que lo levantan. No hay una guerra, es decir, no es bélica la manera en la cual él llega al trono, sino que es por medio de acuerdos políticos, que es reconocido por todos a nivel mundial, es decir, es aceptado a nivel mundial. Segunda de Tesalonicenses, ¿alguien lo pudo encontrar? Capítulo 2. Y yo Sí. leo. Segunda de Tesalonicenses 6 al 8, ¿no es cierto? Sí, sí, capítulo 2, versículos 6 al 8. Bueno, dice así. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo.
porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí Pablo está hablando de este personaje, que él le dice el inicuo, pero acá se le llama como el anticristo. Bueno, ¿y quién lo detiene? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia, o sea, mora en nosotros. Pero ahora, cuando nosotros, la iglesia, ya no esté aquí en la tierra, entonces el Espíritu Santo ya no estará. Y aquel que lo está deteniendo, ¿por qué? Porque el ministerio de iniquidad, lo dice el pasaje que leyó Alejandra recién, el ministerio de iniquidad ya se ha dado a conocer hoy, está manifiesto. Pero el Espíritu Santo es el que mantiene a este anticristo a que todavía no se revele. Pero cuando el Espíritu Santo no esté, la iglesia no esté, entonces este se dará a conocer, que es lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Bueno, en el mismo capítulo 13 aparece el otro personaje, aquel que le llamábamos como el falso profeta. Ahí nos vamos a Apocalipsis 13, versículo 11 y 12. ¿Quién lo puede leer? 13, 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Bien. Bueno, este es el falso profeta, sería como un ministro, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Como un superministro que hace que todos pongan los ojos en aquel que está gobernando, ¿sí? Entonces tengan presente que ahí en el capítulo 13 aparecen 2 bestias, una que es el anticristo y el otro que es el falso profeta. Y en Apocalipsis, ahí nos adelantamos un poquito más, versículo 19, perdón, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, dice cuál es el final de estos 2 personajes. A ver si alguien lo puede leer. Apocalipsis 19, 20, dice el final de estos 2 que hemos presentado aquí. ¿Leo? ¿Sí? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Muy bien. Bueno, ahí muestra claramente cuál es el destino. Cuando lleguen al capítulo 19 en la lectura, van a notar que no es arrojado en ese momento Satanás. Satanás es atado por 1000 años. ¿Sí? Ahí reitero entonces, aparecen 3 personajes acá malignos, claramente. Satanás, que siempre se dio a conocer, que tiene un trato diferente a estos 2, y lo que estamos leyendo en el capítulo 13 es la aparición de este anticristo, y luego la del falso profeta, que se puede entender como un superministro, alguien que lleva a la adoración. Bueno, llegará un momento, que lo pudimos leer en el Apocalipsis 19, ¿cuál es el fin? ¿Sí? O sea, el fin es el que conocemos como el infierno, el lago de fuego y azufre. Así es donde son arrojados estos 2 por el mismo Cristo Jesús. Bueno, damos un salto ahí, ¿sí? Y nos vamos, es decir, cuando damos un salto, hemos pasado por alto varios temas. Hemos saltado el capítulo 17, capítulo 18, que habla sobre, eh, sobre Babilonia. Ahí cuando ustedes lo lean, en el capítulo 17, ¿sí? Esto para cuando lo pueden seguir la lectura, se está refiriendo a Babilonia, y Babilonia es una representación de la Babilonia antigua, pero es una prostitución religiosa, la cual habla en Babilonia, del capítulo 17. Bueno,
cómo religiosamente se ha prostituido lo que Dios había mostrado a su pueblo a partir de la venida de Jesús, estamos hablando. Y en el capítulo 18 habla también de Babilonia, pero habla del sistema de gobierno, es decir, de los lazos estos que podemos notar hoy. No sé si alguna vez lo han estudiado o lo han escuchado, pero nosotros vivimos en un sistema que es de Babilonia, ¿sí? Tal vez aquellos que tengan negocio o sean comerciantes lo pueden notar y vivir mejor. ¿Por qué vivimos en una Babilonia? Es como que siempre encuentro alguna traba y haga lo que haga, como que siempre voy a estar en falta. Bueno, esos son los lazos, los acuerdos de Babilonia. Por eso es lo que saltamos. Y nos vamos al capítulo 19. Y acá aparece algo muy lindo, que es las bodas del Cordero. ¿Con quién se casa el Cordero? No me digan con la oveja, ¿eh? ¿Con quién se casa el Cordero? Con la iglesia. Con la iglesia. Bien. Con la iglesia. Entonces, bien, acá me adelanté. Bueno, eh, lo que les decía hace un ratito. La manera en la cual Dios muestra la relación con la iglesia, es decir, de Jesús con la iglesia, se ve mucho en la cultura hebrea, porque Dios lo mostró así. Entonces, alguna vez lo hablamos hace un tiempito atrás, cuando José tiene esa relación con María, donde uno dice, ¿estaban casados al final? ¿O no estaban casados cuando ella quedó embarazada? Ya estaban comprometidos ellos, y prácticamente estaban casados. Lo que pasa es que no habían mantenido relaciones, porque todavía no vivían juntos. ¿Qué era lo que estaba haciendo José durante el tiempo en el cual María quedó embarazada del Espíritu Santo? José estaba preparando el lugar para donde ellos iban a vivir. Y eso es lo que está, pero eso se entiende que ya estaban casados, solamente que no habían concretado ese casamiento. Bueno, y eso es lo mismo que pasa con Jesús y la iglesia de hoy. La otra vez leíamos, lo van a encontrar justamente en los últimos capítulos de Apocalipsis, cuando dice, depende de la versión, el espíritu y la esposa dicen ven. El espíritu y la esposa dicen ven. Cuando uno lee por ahí, hay una canción que por ahí a mí me había quedado eso, el espíritu y la novia dicen ven, entonces como que muchos nos quedamos con la novia. ¿Sí? Si ustedes lo empiezan a buscar en diferentes versiones de la Biblia, y por ahí una de las más fieles siempre es la NBI, ¿sí? Tengan presente cuando ustedes tienen algún pasaje y así quieren decir, bueno, y al final ¿con quién me quedo? ¿Con la novia o con la esposa? Bueno, entonces una de las más fieles traducciones es la de la NBI, porque no está tomada desde el mismo lugar que la Reina Valera. La Reina Valera, la 60 que conocemos, es más poética, es más linda, ¿sí? Es la que por ahí no sabemos muchos versículos de memoria, y es totalmente fiel, ¿sí? En su traducción. Pero algo que podemos hacer es como buscar diferentes traducciones, ¿sí? De diferentes versiones de la Biblia, y así comparar el pasaje que nosotros queremos. Y ya que estamos en el tema, hay otra que es la nueva traducción viviente, una que leímos hace años atrás, la NTV. La NTV, muy parecida al lenguaje sencillo, es muy amena para leerla, es muy fácil de leer, pero es más que nada como una paráfrasis, no es como una traducción. Una paráfrasis es decir, con palabras claras para que aquel lector lo pueda interpretar, pero no es como si uno quiere hacer una exégesis así del versículo, como diciendo, ah, mira esta palabrita y la voy a buscar esa palabrita en el diccionario. ¿Sí? Bueno, vuelvo al tema. ¿Estaban casados? Estaban casados, ¿sí? Solamente que no habían tenido una unión entre ellos. Y así es la iglesia hoy con Cristo. Por eso dice Apocalipsis, el espíritu y la esposa dicen ven. Bueno, porque nosotros, ahora, ¿cuándo vamos a concretar realmente? Y eso es lo que cuenta el capítulo 19. Bueno, a ver quién tiene ahí 19, 7. 19 del 7 al 9. Yo lo tengo, ¿eh? Bien.
Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El 9 también, ¿no? Sí, sí. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle, y me dijo, no, ahí me Ok. pasé. Bien. Fíjense cómo decía ahí el versículo 8, que la iglesia, o sea, la novia, la esposa, vestirse de lino fino. Es decir, que nosotros, esa será la vestidura, vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Ahora, si nos hacemos la figura de poder estar construyendo, si estamos tejiendo, ¿sí?, esa vestidura con la cual hemos de estar, las acciones justas de los santos son el lino fino. Eso es lo que está diciendo. Entonces ahí cada uno de nosotros puede decir qué tipo de vestidura el Señor te está permitiendo, como novia, te está permitiendo eh, diseñar la vestidura. Diseñar cómo va a ser tu vestido. ¿Por qué? Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y acá viene lo que alguna vez habrán visto en alguna foto, 19:11. 19:11. 19:11. Esta sería ya como el principio del fin de esto que estamos hablando. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. No sé si recuerdan ustedes ahí cuando leímos el martes pasado el capítulo 4, cuando se desató el primer sello y aparecía un caballo blanco de alguien que venía con un arco que no tenía flecha. Bueno, que dimos a entender que era este anticristo. Fíjense que apareció con un caballo blanco, haciendo una copia de este, que realmente es el rey, que aparece en un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Me gusta esta parte de la historia que Dios da a conocer, porque uno puede decir, ¿cuál es el verdadero nombre de Jesús? Porque Jesús significa salvación, Yeshua, ¿sí?, significa salvación. Pero en el cielo no hay necesidad de salvación. Dios se ha dado a conocer por medio de Jesús, por medio de Salvador, de salvación, el Salvador, porque nosotros lo necesitamos así. Pero en el cielo, la segunda persona de la deidad, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de este que nosotros le decimos Jesús, le decimos el Cristo, el ungido? ¿Cuál es el nombre? Y en un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, ¿sí? Así como justamente lo nombraba Juan 1:1, recuerdan el Evangelio de Juan, ¿sí? Este es el Verbo, ¿sí? Este es el Verbo de Dios. Acá me salté. Versículo 3. Y ahí, versículo 14, que los leo que lo tengo acá, los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Entonces ustedes ven acá toda esta parte, ¿sí?, que se alcanza a notar atrás. Es una mezcla esto. ¿Por qué? Porque recuerden que acá sí podemos decir que cronológicamente Cristo ya está casado con la iglesia. Y cuando se refiere a los santos, se está refiriendo a su iglesia. Entonces acá estamos representados nosotros, su iglesia. Y también viene con sus ángeles. Bueno, esta es la que se conoce como la batalla final, o cuando leemos en el Antiguo Testamento, recuerdo ahora el libro de Zacarías, Zacarías 14, o el libro de Joel en el capítulo 3, el día grande y temible de Jehová. ¿Sí? Eso para mí fue algo así chocante las veces que lo leí. El día grande y temible de Jehová, o sea, el día final, por decirlo de alguna manera.
Bueno, acá está desarrollando. Cuando Jesucristo venga y dice, versículo 14, los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Recuerdo acá lo que leyeron ustedes cuando decía, con la espada afilada de su boca era que iba a destruir al anticristo y al falso profeta. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderosa. En su mano y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la aparición, es decir, lo que literalmente sería la segunda venida de Jesús. Porque en lo que se conoce como el arrebatamiento o el rapto, Jesús viene en las nubes. Entonces la iglesia es arrebatada, y entonces los ángeles son los que llevan a la iglesia a los cielos, donde se une con Jesús para nunca más separarse. Fíjense acá como siempre están unidos. Nunca más se separa la iglesia del Cordero. Pero aquí es donde deja de llamarle al Cordero, como decíamos, y ya lo da a conocer, ¿sí? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Y lo último, ahí, a ver si lo tenía acá, sí. Avanzando en el mismo capítulo, ¿sí? Lo que habíamos leído hace un ratito atrás. ¿Cuál era el destino del anticristo y el falso profeta? Justamente entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hace señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Bien. Pero, bueno, ahí quedará con puntos suspensivos. No está aquí todavía la derrota final de Satanás, sino que Satanás es atado por 1000 años, ¿sí? Y luego vienen sucesos diferentes, ¿sí? Ahí viene el gobierno del milenio, donde en varios pasajes del libro de Isaías se refieren a ese tiempo de gobierno, por ejemplo, donde el hombre va a estar yaciendo con un león y no va a pasar nada, ¿sí? No es que nos va a comer el león. Bueno, eso se está refiriendo al tiempo del milenio, ¿sí? De una paz. Bueno, luego de esos 1000 años, entonces sí es desatado Satanás, se presenta otra rebelión, ahí estoy en el capítulo 20, lo que estoy relatando, se presenta otra rebelión, y ahora sí aparece el juicio final que llega para Satanás, y recién ahí viene lo que se conoce como la muerte segunda. La muerte segunda, aquella que nosotros no vamos a participar, pero ahí aparece lo que alguna vez escucharon como el juicio final. Entonces cada uno se ha de presentar delante de él, ¿sí? El mar va a dar a sus muertos, repito, estoy en el capítulo 20, y cada uno se presentará. A ver si lo puedo leer. Por ejemplo, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el que se conoce como el juicio, o sea, el final para el diablo, ¿sí? Y a partir de ahí, versículo 11, bueno, después ustedes lo pueden leer, habla sobre el trato con cada una de las personas. Bueno, es interesante, ¿sí? Pero ahí la idea es dar un pantallazo como para poder seguir la lectura. Acá, detener grabación.